Y todos con hamburguesa, ¿no? Pero yo digo, y para mí en ese momento me chocaba, porque digo, la comida, nosotros teníamos como que el almuerzo, la de tranquila. Claro, pero ellos aprovechaban hasta el mayor resquicio, pero ¿qué pasa? A las 4 de la tarde están en la casa. Claro. Esa es la diferencia. Nosotros por ahí ya ni podemos almorzar ahora, pero digamos, cuando se podía, después seguís a las 6 de la tarde el consultorio, son las 10 de la noche. Así que bueno, yo digo, algunas cosas hay que aprender el aprovechamiento del tiempo. Y hacían todos los ateneos en la hora de la comida y bueno. Pero también hay que tratar de comer menos, ¿verdad? Sí, esa sería la otra opción. No, comer temprano también, como viste que ellos cenan temprano, Sí. es buenísimo hacer Sí, son hábitos por ahí más solitarios, ¿no? Pero... Bueno, pero cenar temprano y que sea la digestión antes de comer, tiene toda la evidencia científica. Sí, yo viví una semana en la casa de un colega y en realidad prácticamente no tienen la cena como hábito. O sea, a las 6 de la tarde empiezan a tomar cerveza, porque yo no tomo alcohol, pero bueno, comen como si fuera una merienda importante y después se quedan mirando televisión, pero no es el hábito de la cena latina. Sí, el desayuno, ¿no? Sí. Bueno, el doctor Cruz Marinetti, además de ser un amigo, además de ser de gimnasia, algo que significa. Perdón, me olvidé de unos libros que después tengo para compartir, después los voy a buscar. Es médico clínico, médico oncólogo, y integró junto con su padre, que ya falleció, los inicios de la bioética en el mundo, en Latinoamérica y en Argentina. ¿Sí? No tiene tantas décadas el desarrollo de la bioética como se le va a plantear hoy. Antes los médicos no nos preguntábamos nada. Estudiamos en el ingreso a medicina, imagínate. Bueno, eso le iba a preguntar, porque tuvimos un periodo entre el 2010 y 2012, 3 años que fueron, cuando estaba el conflicto, ¿te acordás? Con Martínez y todo el tema, y que interviene en la universidad y en ese periodo ponen las materias humanísticas. Entonces nos llamaron medio de prepo, nunca nos habían dado nada de la facultad y de golpe la bioética estaba. Claro, y empiezan a aparecer muchas cosas, como tantas otras, como políticamente correcto. Sí. Más allá de que se crea en eso o no. Sí. No todo el tiempo te crea en eso. Y que no se vea solamente todo como especialidades, sino que sean herramientas del médico clínico. ¿Sí? Que todos los días uno se plantee si es correcto lo que está haciendo con los pacientes. Salirse del automatismo. Así que bueno, es una larga trayectoria de José Luis en estos temas. Así que Bueno, la palabra. Bueno, gracias. Sí, justo venía pensando que algunos de ustedes, por la edad y todo, ya se ha tocado bioética y creo que estaba también compresión de textos. Claro, Sí, yo lo hice en el 2014 y... Claro, y estaba Historia de la Medicina con Rubén Estorino, que es un gran amigo, que también está jubilado. La dieron también. Mira, lo vi un par de meses cuando se votó en la caja de médicos y él fue a votar. Pero está jubilado, me dijo así. Y bueno, no sé si quieren presentarse ustedes brevemente para también conocernos. Soy practicante. Bien. Hace unos meses y 2 meses. Buenísimo. Mañana, residente de primero. Y primero. Perfecto. Sofía, residente en la APP. Perfecto. Flavio, si quería conocer. Bien. Isabela, también estoy que estoy haciendo la universidad. Perfecto. O sea, ya en marzo largamos, ¿no? Más o menos. Un poquito más. No estoy viendo la R2. Ahí está. No veía la copa de... Yo ya lo paso. ¿no? Bueno, así que bien, en general, obviamente la pediatría, junto creo que con la clínica médica, son 2 especialidades que, como veníamos hablando recién con Juan, con quien nos conocemos de larga amistad desde niños. La medicina... Sí. Y bueno, en la medida que tenemos que tener la visión más integral, ¿no? No la del especialista, con todo respeto al especialista, que es muy necesario,
pero que puede ver el órgano, puede ver la alteración específica. Nosotros, los que hacemos clínica y los pediatras, por ahí se nos pide un plus de comprender el ambiente social, familiar, las condiciones de vida. Y bueno, en ese sentido, nuestras especialidades están más ligadas a lo humanístico, ¿no? En esa vertiente. Bueno, como bien decía Juan, la bioética, que podemos definirla como aquella interdisciplina, porque no es solamente de una especialidad, es una interdisciplina que estudia los aspectos éticos y morales en el área de la salud. Esa sería una definición así muy, muy grande de la bioética. ¿Y por qué decimos complejo? El título sería ¿Actuamos y pensamos éticamente en salud? Bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer muy seguido. Cuando uno dice el término complejo, por lo menos tiene dos acepciones, ¿no? Una, que es algo difícil, complicado, bueno, eso lo entendemos todos. Pero también complejo hace a una serie de, digamos, de engranajes que uno mueve al otro, ¿no? Cuando uno dice un complejo industrial, ¿no? Quiere decir que hay distintas plantas, uno produce la rueda, el otro produce la batería, bueno. Y en salud necesitamos ese complejo porque no basta solo con la opinión de un médico o del enfermero, sino que también necesitamos la visión a veces de un especialista, digamos, determinado, o de un asistente social, o bien del sacerdote, o del psiquiatra, o del antropólogo, en fin, del filósofo, obviamente, porque la complejidad de la toma de decisiones nos excede a los médicos. Cosa que no nos gusta mucho reconocer, porque nos hemos formado, sobre todo nuestra generación no tanto, pero quizá las generaciones de nuestros padres, ¿no? En una visión muy paternalista, ¿no? Como que el médico, este famoso sacerdocio. Por eso, bueno, vamos a ver un poquito la historia de cómo venimos con esto. Este artículo de Hipócrates, te estás extinguiendo, que aparece ya en el principio de los años 80, en pleno apogeo de la autonomía del paciente, ¿no? Cuando surge toda la necesidad de que el paciente sea el verdadero protagonista en la toma de decisiones. Y esta revista muy prestigiosa, de alguna manera pone en el tapete la muerte del modelo hipocrático paternalista. Esta tradición moral hipocrática, acá vemos el famoso aforismo y juramento hipocrático, entre otras cosas. Bueno, Hipócrates, saben que vivió en la isla de Kos, al sur de Grecia, en el siglo IV a.C., o sea, más o menos hace 25 siglos. Y en realidad hay como todo, ¿no? Hay cierto revisionismo histórico sobre Hipócrates, porque más allá de su aporte, que nadie duda, a la medicina, de alguna forma los revisionistas han encontrado que era bastante sectario, era un poco como una orden religiosa, entonces no era algo unánime en Grecia, digamos, puramente hipocrático, sino que era de un grupo que convivían y tenían, digamos, distintas cuestiones en común, y que tenían fuertemente un sesgo, llamémosle, religioso, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas, los hipocráticos en sus aforismos decían: la vida es breve, el arte extenso, la ocasión fugaz, la experiencia insegura, el juicio difícil, ¿no? Experiencia y juicio son dos cosas que van de la mano en toda nuestra práctica médica, ¿no? Porque podemos tener la experiencia, pero si esa experiencia no la traducimos en saber actuar, que es el juicio, tampoco nos sirve. Y por último dice algo que es más actual que nunca: es preciso no solo disponerse a hacer lo debido uno mismo, sino además que colaboren el enfermo, los que lo asisten y las circunstancias externas. O sea que ya está todo dicho hace 2500 años. Bueno,
Acá tenemos el códice miniado del juramento hipocrático. Hace poco me pasó algo entre curioso y un poco dramático, porque, bueno, yo hago cuidado paliativo, como bien dijo Juan, la mayor parte de mi tiempo veo muchos pacientes domiciliarios, sobre todo pacientes añosos, con cáncer, y bueno, en general uno va tratando de ir generando y acompañando a la familia y al paciente en el proceso del morir, porque no es que uno está ni para apurar los tiempos, ¿no? No somos quienes para decir el paciente se tiene que morir, no hacemos eutanasia. Al principio los cuidados paliativos se emparentaban un poco como que hacíamos, porque todo el mito de la morfina, etcétera, que por suerte hoy ya eso pasó de largo. Pero bueno, me pasó que fui a un geriátrico muy, muy bien puesto, de la zona norte, porque la hija que vivía afuera, en el exterior, me pidió que lo vaya a ver al padre de 98 años, que, bueno, ella notaba como que lo estaban agrediendo, ¿no? Que le estaban 2 por 3 poniendo suero, que lo internaban en forma repetida para hacer estudios, un paciente que ya que tiene un cuadro de Alzheimer, etcétera, ¿no? Con insuficiencia renal de base, diabetes, bueno, todos los condimentos de la ancianidad. Entonces, bueno, voy al geriátrico. Cuando uno va de visitante, no es como el domicilio, que uno puede. En el geriátrico había un médico joven ahí, y empezamos a hablar, le planteo las dudas de la hija con respecto al padre, tratando de ser suave. Y me dice, pero en un momento se enoja, y dice, pero doctor, ¿usted quiere que yo viole el juramento hipocrático? Porque yo lo que sí le había dicho, bueno, como que en algún momento, alguna de las complicaciones, por ahí sería bueno no ir tan a fondo en el tratamiento, de esto, lo otro. Bueno, me contestó eso. A ver, el juramento hipocrático ha dado pie a este sacerdocio médico, que los médicos somos un poco quienes debemos abogar por mantener la vida a cualquier precio, ¿no? Entre otras cosas. Tiene una estructura, el juramento hipocrático, un ethos, que tiene que ver con esto, la profesión como benevolencia de hacer el bien, un servicio, y el respeto a la vida. Y esto es lo que después se ha traducido como el famoso sacerdocio, el médico como sacerdotal, ¿no? Como que lo que el médico determina es lo que hay que hacer, no hay que discutir, y siempre por encima de todo está este servicio de respeto a la vida. Pero bueno, como todos los principios morales no son, digamos, inalienables, ¿no? Todo principio tiene siempre otros principios que también hay que hacer prevalecer. El principio de la vida no es absoluto cuando hay un sufrimiento, cuando hay una necesidad también de que el paciente alivie su dolor, aún acortando su periodo de vida. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son las que la bioética empezó a poner en el tapete recién, digamos, en los últimos 40 o 50 años. Pero durante 2500 años fue muy fuerte el juramento hipocrático, y luego el cristianismo, que adopta también la filosofía hipocrática, dándole ya un contenido místico, como vemos en la famosa parábola del buen samaritano, ¿no? De San Lucas, que no casualmente era médico, uno de los apóstoles evangelistas, y es muy conocida, la voy a pasar rápido para no aburrir, pero es mejor escuchar al evangelista y no mis palabras. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que le despojaron de todo, le cubrieron de heridas y se fueron dejándole medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote, y aunque le vio, pasóse de largo. Porque esto está en el contexto cuando a Jesús los levitas y los fariseos le cuestionaban su discurso, diríamos hoy su relato, y le dicen, bueno, pero ¿qué es el amor al prójimo? ¿No? Le preguntan a Jesús. Y Jesús, en vez de dar una respuesta académica, digamos, teórica, habla a través de parábolas. Y, de paso, cañazos, ¿no? Porque los que estaban ahí eran estos sacerdotes que pasaban de largo ante el sufrimiento humano. Igualmente un levita, le miró y tiró para adelante.
y un pasajero de nación samaritana, que era justamente, llamémosle rival o enemigo del paciente, del herido, llegó hacia donde estaba y viéndole movióse a compasión. Arrimándose, vendó sus heridas, bañándolas con aceite y vino, subiéndolo en su cabalgadura, le hizo de ambulancia, lo condujo al mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al mesonero diciéndole, cuídame este hombre y todo lo que gastares de más yo te lo abonaré a mi vuelta. Un poco decimos que estableció el módulo de las prepagas. Ya está en el Evangelio. Bueno, esa es la respuesta de Jesús cuando le preguntan, pero bueno, todo este relato, esta parábola, refuerza también la visión del médico como aquel que tiene que aliviar el sufrimiento y estar al servicio de, lo cual nadie lo pone en tela de juicio, pero también refuerza el famoso paternalismo que hablábamos, ¿no? Que el médico tiene una posición por encima del paciente y de la sociedad en general. Yo siempre digo, como a Juan nos tocó un poco el cambio de época, ¿no? Porque nosotros quizá veníamos de una formación bastante paternalista en la facultad y nuestros maestros eran ultra paternalistas. Y bueno, a mí me ha tocado estar atendiendo consultorio, bueno, con el profe o con Binay, con profesores de esa época, y sobre todo gente que venía con cáncer, que venía del interior del país, o gente, llamémosle, bastante de poco conocimiento de su enfermedad, pero algo tenían claro, que decían, vengo porque me recomendó al médico del pueblo y me pongo en sus manos. Esas eran las palabras. Usted haga lo que tenga que hacer. Se operaba sin explicar nada. Sin explicar nada. Hoy, sin un consentimiento de 5 hojas, no hacemos ni siquiera una radiografía. Pero bueno, Era el famoso que no podía hacer reír la chica. Sí. Era el famoso cuento de tu tía Chana. ¿Cómo fue? Que le dice al papá, profesor de las cirugías, voy a operar a una amiga de ella. Sí. Le dice, pero papá, la dejaste sin ombligo, ¿para qué lo necesita? No, su tía vaya sola, todo. Lo estético era lo de menos. Claro, bueno, sí, estaba aceptado, digamos, tampoco como tantas cuestiones en la historia, no podemos ser tan críticos con la visión de hoy, ¿no? Porque muchas de las cirugías y de los procedimientos que eran muy traumáticos y muy agresivos, mediados del siglo pasado, que hoy diríamos esto, ¿para qué lo hacían? Pero bueno, era lo que la medicina en ese momento tenía a mano. Y también esta mentalidad del paciente totalmente distinta del doctor Google de hoy, ¿no? Que ya el paciente viene con el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, y mano a mano te discute. Bueno, recién en el siglo XIX, para seguir avanzando, ustedes ven cómo vamos pasando siglos rápidamente, el doctor Percival escribe por primera vez, por lo menos registrado en la historia occidental, el término de ética médica, pero él lo relaciona más que nada con lo que nosotros teníamos luego en medicina, que era la deontología médica, que no tiene que ver con la bioética, pero bueno, es un predecesor. La deontología, como ustedes saben, tiene que ver con los deberes, el deber ser del médico, ¿no? Cómo debe actuar en un paciente, las cuestiones legales, etc. Y Percival escribe un libro para su hijo, sobre todo, que estaba estudiando medicina, en donde de alguna manera le deja sentado cómo debía proceder, y tiene algunas escenas un poquito que diríamos cómicas, ¿no? Como por ejemplo, qué vestimenta debe utilizar, que si iba a la casa de un paciente muy rico, no debía ponerse ropa de pobre, pero que si iba a la casa de un pobre tampoco ropa muy de rico, como que tenía que adaptarse a la situación. Bueno, que no debía enamorarse de las familias, ¿no? Porque eso es una cuestión ética, sobre todo estamos hablando de una Inglaterra victoriana, ¿no? Donde el médico debía ser totalmente aséptico en las emociones. Y también habla del tema de los honorarios, que siempre el honorario debía ser lo suficientemente alto para que la gente perciba la importancia de su trabajo, pero no tan alto para que no lo puedan pagar, ¿no? O sea, bueno, es interesante, ¿no? Viéndolo con los ojos de hoy, ya Percival empezaba a hablar de estas cuestiones como una especie de predecesor
de lo que viniera después ya, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes conocen el famoso juicio de Nuremberg, donde después sale lo que se llama el Código de Nuremberg, donde paralelamente al juzgamiento de los jerarcas nazis, ¿no? Por los crímenes de guerra, se juzga a los médicos nazis que habían hecho experimentación, sobre todo en la población de los centros de concentración, que habían hecho, digamos, estudios de genéticos, vividisecciones, ¿no? O sea, en vivos, bueno, todas las atrocidades con energía nuclear, etc. Bueno, se lo juzga y ahí el Código de Nuremberg establece que toda investigación en seres humanos, bueno, que con Juan hemos hablado mucho del tema de los comités de ética, bueno, que es para otro capítulo por ahí, pero la importancia de que nadie puede ser sometido a una investigación sin un consentimiento, sin saber de qué se trata, porque antes, así como se anteponía el paternalismo médico en decir, bueno, este tratamiento es lo adecuado para el paciente, se anteponía, entre comillas, el progreso de la ciencia a el padecimiento de la gente. O sea, si yo, esto no es solamente la Alemania nazi, ¿no? También en Estados Unidos y en otros países occidentales se detectaron investigaciones en donde se ponía a la población como conejitos de India. ¿Cómo se llama el de sífilis? Bueno, el de Tuskegee, sí, que hay un... Sí, lo cerró Clinton en los primeros años 90, con algunos sobrevivientes, eran sobre todo de raza negra, muy ignorantes, y le pide perdón en nombre del pueblo americano, bueno, después de casi 40 años, que ya estaba la penicilina disponible y nunca le habían dicho a la gente. Y el médico que está entrevistado en estos videos que circulan, que murió ahora 10, 15 años, decía que, bueno, pero el protocolo establecía eso, que había que hacer un seguimiento del impacto natural de la enfermedad en cada paciente. Como que él decía, bueno, yo me mantuve con el protocolo, no se hacía ningún replanteo autocrítico ético. Bueno, y decía que ya en los 90 la AMA pone por primera vez en su nuevo código la ética médica, ¿no? O sea, hay un cambio ya copernicano, digamos, en el año 97, se cierra el siglo XX ya con la bioética en su esplendor, ¿no? Bueno. Sí, multiplicidad de enciclopedias de bioética, ya desde lo que es, esta es la famosa enciclopedia de Reich, que de alguna manera establece la bioética una especie de aspectos del principio de la vida, una clasificación, principio de la vida, con temas de aborto, genética, clonación, final de la vida, todos los aspectos relacionados obviamente con eutanasia, cuidados paliativos, trasplante, y también se empiezan a ver muchos aspectos que después se harían mucho más visibles en este siglo, que tiene que ver con lo que algunos llaman la sociobioética, digamos, todo lo que tiene que ver con el principio de justicia, acceso a los tratamientos. Yo creo que hasta exageradamente hoy hay una ecobioética, por ejemplo, que bueno, que si uno consume determinado alimento y eso no está ecológicamente aprobado, estamos haciendo un daño al planeta. Bueno, hay muchas cuestiones quizá exageradas, pero bueno, se han introducido muchos actores, bueno, obviamente el tema género, ¿no? Que también impacta mucho, la bioética de género, el tema de los derechos, etcétera. Digamos, ya no es la bioética de los fines de los 80 y principios de los 90, donde la gran novedad era el paciente existe y decide, ¿no? Ese era el consentimiento informado. Claro, eso era para nosotros que un paciente pudiera decir que no quería un determinado tratamiento, y era, ¿viste?, duro, pero bueno, nosotros teníamos todavía esa plasticidad que no tenían por ahí nuestros maestros,
que no entendían nada, cómo el paciente les iba a decir a ellos que tenían la ciencia y el conocimiento que no se querían operar. Era algo insólito, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo un caso que a mí me marcó mucho, una joven de 23, 24 años, más o menos tenía la edad que yo estaba empezando la carrera, y tenía un sarcoma de cadera o cabeza de húmero, ¿no? Y bueno, se debatió mucho, no sé si vos te acordás, bueno, estaba el traumatólogo, se hacían ateneos, se discutía, pero yo me acuerdo que en un momento, claro, nadie introdujo a la chica en la discusión, era todo, bueno, no, si hacemos primero rayos, después quimio, estaba el oncólogo, el radioterapeuta, el cirujano, y no, le sacamos la pierna, pero habría que sacarle el coxis, habría que hacer esto, el otro. Y bueno, y ese es un caso, ¿cómo se discutía? Eran ateneos científicos, y bueno, finalmente la chica se operó, después tenía metástasis, bueno, pero fue todo un drama, ¿no? Porque y a mí me marcó, digo, en algún momento se podría por lo menos haber llamado a la familia, a ver si, o sea, ver el aspecto psicológico, emocional de semejante amputación en una chica joven, ¿no? Con una enfermedad, con un pronóstico malo de todas maneras, ¿no? Pero bueno, en ese momento, digamos, no era mucha la población médica que tuviera esta apertura de decir, bueno, vamos a preguntar un poquito si están dispuestos, ¿no? Yo recuerdo de un paciente Sí. tumoroso, ¿no? A veces uno no se le ocurre pensar, ¿no? A veces depende de la estrategia, a lo mejor dejarle 10 centímetros de fémur permite que esa persona se pueda sentar en el indicador, Claro. ¿no? Sí, tal cual. Es un montón, ¿no? Es un montón. Sí, que no todo pasa por una ecuación de sobrevida, ¿no? Que también está en calidad de vida. Y también esto que hablaban hoy del respeto a la vida. Yo creo que también priorizar la calidad de vida es respetar la vida, no siempre alargarla es respetarla, ¿no? Sí, tal cual. Eso quizás es un concepto que vino de la mano, sí, del tema de los cuidados paliativos, que nacen básicamente en los años 60 del siglo XX en Inglaterra, con Cecily Saunders. Era una enfermera que había estado en la Segunda Guerra Mundial, después se recibió de médica y siempre trabajó en base al alivio del dolor. De alguna manera fue la que introdujo la morfina, que era una droga justamente de guerra, ¿no? Se usaba solamente para el paciente ya agonizante, como para que despedirlo del mundo, pero empezó a haber el uso más crónico de la morfina en el dolor oncológico, etc. Bueno, y los cuidados paliativos atienden a esto que vos decís, ¿no? A darle alivios, controlar los síntomas, y que cuando no se puede curar, siempre se puede aliviar, ¿no? Y acompañar siempre, como decía el viejo aforismo galénico. Bueno, también hubo algunos, si se quiere el término, algunas desviaciones de la bioética en Estados Unidos, sobre todo, cuando el principio de autonomía se exacerbó demasiado, y este médico Rodham escribió este libro en el año 90, que se llama Extraños ante la cama del paciente, ¿no? Y bueno, era un médico muy resentido porque tenía como 14 juicios en mala praxis, bueno, claro, había sido un cirujano muy famoso, había hecho mucho dinero, pero se había fundido con los juicios. Entonces él escribe una especie de... Hoy está en todo. Sí. Nosotros conocimos Está en todo. Bueno, pero él en su resentimiento escribe este libro y recomienda como que yo viniera acá a hablarle a ustedes, a las nuevas generaciones de profesionales, y él les decía, bueno, ustedes lo primero tienen que ver que el paciente es un potencial juicio, que es un extraño, por eso el título, ¿no? Un enemigo en potencia. Ustedes lo que tienen que hacer es ser muy crudos en el diagnóstico, dejar todo por escrito, porque si las palabras después se las lleva el viento, bueno, todas esas recomendaciones de resentimiento por los juicios que él había tenido. Pero bueno, esto dio origen a lo que luego se llamó esta medicina contractualista o medicina a la defensiva. O sea, el exceso de autonomismo
también hace perder humanismo, ¿no? Si yo a un paciente que veo por primera vez, que sé que tiene una enfermedad terminal, le digo, mire usted, déjeme claro, si usted tiene un paro, ya dejamos dicho que no venga la ambulancia, que no venga Zoom, ¿no? ¿Por qué no deja escrito? Digamos, hay cuestiones que uno las tiene que ir trabajando con cierta empatía, con el auxilio también de la familia, y no siempre el paciente es consciente de su final y no siempre se puede pedir que consienta todo. Hay algunas decisiones que también uno las tiene que ir madurando con la familia, y ni hablar en los chicos, ¿no? O sea, entonces, bueno, esto como exageración, ¿no? Este libro de esta medicina que se llamó Contractualista, donde, bueno, todavía uno ve algunas películas más viejas de Estados Unidos donde va el paciente y le hacen firmar acá, bueno, mire que usted va a esta cirugía, puede quedar, puede perder un miembro, puede, no sé, quedar con insuficiencia renal. Y me hace acordar justamente en esta primera visita que hice en Estados Unidos que yo veía todas las habitaciones arriba, tenía algunas decía DNR, ¿no? La no resucitación, que eso es una ley en Estados Unidos del año 86, 87, también producto de esta medicina, en donde es obligatorio que así uno vaya por una luxación de tobillo, tiene que dejar asentado si tiene un paro, si quiere que lo reanimen o no. Nadie puede actuar en contra de la voluntad. Y bueno, siempre traigo a colación un capítulo del Dr. House, que seguramente lo habrán visto, en donde House, bueno, era un paciente que era artista o músico y tenía un ELA, una enfermedad neurológica ya muy discapacitante, pero bueno, en las últimas semanas había empezado una progresión que no se sabía bien si era por una cuestión neurológica o qué, en donde ya habían decidido no hacer más nada, acompañar, aliviar. Bueno, la cuestión que House, en esas elucubraciones que tenía la noche, qué sé yo, él descubre y detecta que había una toxina que seguramente le estaba dando esa insuficiencia respiratoria, qué sé yo, consigue el antídoto, estudia, qué sé yo, y irrumpe a las 5 de la mañana en la habitación del paciente, le aplica esa toxina, justo el paciente hace un paro, en ese momento lo empieza a reanimar y todo eso. Claro, y todo el grupo médico, estaba el director del hospital, bueno, dice, pero usted está loco, ¿cómo va a reanimar a un paciente que ya él determinó, ¿no? O sea, ¿cómo va a hacer algo contra la voluntad? No, pero yo encontré tal toxina, bueno. La cuestión es que el paciente sobrevive, mejora sus condiciones, pero aún así, después termina el capítulo que la directora dice, bueno, venga a mi despacho, usted tiene una suspensión de 30 días. Claro, o sea, lo dejaron, pero legalmente tenían que dejar asentado que él había traspasado una norma ética, ¿no? Pero, sí, que es una exageración, sí. también es cierto que tanto el consentimiento como la obligación de no reanimarse Sí. se pueden ir modificando de acuerdo a la evolución. Claro, exacto, no queda, es como decíamos el de Tasquilli, no, está en el protocolo, digamos. Sí, pero cuando se hizo el protocolo no existía la penicilina. Cuando dice no me reanimen, no conocía, no tenía esa información. Claro, sí, lo que pasa que, bueno, el modo disruptivo de House no cuaja con un modelo muy esquemático, ¿no? Muy contractualista, donde cada uno ya tomó su decisión. Bueno, y más que nada para ir redondeando cuáles han sido estas transformaciones en el siglo XX y unirlo a los principios famosos de la bioética. Bueno, los que han tenido el curso de ingreso los hemos machacado con los principios. Estas transformaciones científicas, no cabe duda, la medicina de ser, qué sé yo, iba el médico con la valijita y era darle el pésame, porque no había mucho más para darle. Había 2 o 3 antibióticos, la sulfamida, estamos hablando hasta mediados del siglo XX, o sea, no han pasado más de 80 años, y no había terapias intensivas, no existían los trasplantes, no existían las unidades coronarias, bueno, todo lo que hoy conocemos. La transformación social, esto es de que el paciente se empodera, que hablábamos recién. Política, porque también, sobre todo la industria, ¿no? de los medicamentos, junto con las armas y las petroleras, las
más importantes en facturación en el mundo. O sea, piensen el volumen, ¿no?, de lobby que puede tener una empresa farmacéutica, por ejemplo, cuando fue el COVID, con las vacunas, etcétera, ¿no? Hasta qué punto presionan un gobierno para indicar, a lo mejor, bueno, que tal vacuna tiene que entrar en un calendario, por decir, ¿no? Bien, y los principios bioéticos conocidos: beneficencia, autonomía y justicia. Siempre, bueno, esto las tomé de mi padre, que siempre tenía todas las revistas de Quino, y hay uno en especial que se llama Quinoterapia, no sé si estará todavía reeditado. Y bueno. Bueno, y estos principios, el famoso triángulo de la bioética, que tiene que ver en la parte superior la justicia, no como justicia, digamos, del sistema judicial en sí mismo, sino justicia en el sentido aristotélico de dar a cada uno lo que le corresponde, como decía Aristóteles. Ejecutivo. Claro, exacto. Más ligado a la equidad, ¿no? ¿Qué le corresponde a cada uno? Que tiene que ver con la sociedad. Hay muchos ejemplos de la vida diaria en donde uno dice, bueno, la sociedad hace un esfuerzo, por ejemplo, en determinadas situaciones para acudir a enfermedades de alto costo, ¿no? Cuando hablamos de la atrofia espinal, por ejemplo, ¿no? Y está muy bien, ahí tiene que haber un criterio de justicia, pero bueno, también pensemos que así como podemos salvar o prolongar a lo mejor la vida de un chiquito con una atrofia espinal, tenemos en Chaco, no sé, miles de chicos que no acceden ni siquiera a un vaso de leche. Pero a lo mejor moviliza más el caso puntual, ¿no?, que sale en Facebook, en redes sociales, ¿no? Mi hijo no le dan el Spinraza, que sale $1.000.000, que lo otro como que ya nos acostumbramos, ¿no?, a esa carencia crónica. Pero bueno, en eso eso se sintetiza con una idea que anda dando vuelta por ahí, que dice, entran en conflicto los derechos individuales con los colectivos. Claro, exacto. ¿Sí? Sí, a ver, yo soy bastante crítico, y recién hablamos con Juan del sistema nuestro, fraccionado como está, desordenado, anárquico, pero si hay algo que tenemos que reconocer, que es un sistema mucho más inclusivo, por lo menos que de muchos países más desarrollados. Por decirte, si vos estás en Estados Unidos, tenés una póliza mediana, no las de alta cobertura, y tenés determinadas enfermedades que no están dentro de esa cobertura, y arreglate, no que amparo, que acá. Yo he tenido casos cuando trabajé en el banco de drogas en provincia, bueno, también avalado por colegas, ¿no? Amparos pidiendo, por ejemplo, que se le haga una casa al paciente porque está muy inmunodeprimido, había tenido un trasplante. O sea, el ministerio le tenía que hacer la casa, le tenía que dar los medicamentos. O sea, ya vamos a una exageración, ¿no?, del amparo, como que todos tenemos un derecho infinito. Hoy está en revisión un poco desde el otro extremo, ¿no? Oye, claro. Hay un artículo que se ha ahí, Sí. Centro de Farmacología, Ah, sí, sí. de Evaluación de Tecnología Sanitaria en la facultad y muchos lugares del país, que evalúa la judicialización, los tratamientos de alto costo, dice que llega a ser hasta un 25% de lo que gasta las obras sociales. Claro. Mucho por sentencias de jueces que hacen sentencias incluso en contra de medicamentos que tienen evaluaciones científicas de que no son de utilidad. Exacto. Y a pesar de eso, el juez obliga a la obra social. Sí, lo hemos vivido. Sí, y por eso, bueno, se insiste tanto en la necesidad de que haya una especie de NICE, una agencia de evaluación de calidad de los medicamentos, porque acá ANMAT en realidad lo que hace es una introducción comercial del producto. O sea, dice, bueno, esto está aprobado en Estados Unidos por la FDA, bueno, ingresa al mercado con estas características, bueno, pero no hay una evaluación farmacoeconómica, de impacto presupuestario, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que tener muy en cuenta. Y no solamente en tema de costos y medicamentos, justicia, también pensemos, no sé, cómo armar una lista de órganos
para trasplantes. Las camas, nosotros Claro, vemos todos claro. los días las camas. Las camas, ¿a quién le damos prioridad? Cuando vos planteas todos estos temas, muchas veces queda planteado como abstracto, ¿no? Entonces la gente dice, siempre tiene que haber plata para la salud. Exacto. Siempre Sí, hay sí. cosas que son del voluntarista, ¿no? Sí, sí. Pero La finalmente- salud no tiene precio, pero alguien lo paga, decía, ¿no? Pero finalmente vos sí vivís. Pero a nosotros nos pasa, incluso estamos en contacto con las terapias dental, ¿no? Que hay una cama y hay 2 chicos. Claro. Y finalmente Sí. lo vas a tener que atender. Sí, 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 los médicos, nos guste o no, tenemos que hacer de bioticismo, ¿no? Porque en algún momento tenés que tomar decisiones de asignar un recurso que es escaso. Lo vivimos en el COVID también, con las camas de terapia, y no basta con decir, no, porque tiene más de 80, porque la edad no siempre es el único criterio, porque puede ser un paciente de 80 recuperable, frente a uno a lo mejor de 50, pero que sabés que ya es irrecuperable. Entonces, bueno, todas esas cuestiones que hacen a la toma de decisión. Bueno, el tema de beneficencia, obviamente que es lo que tenemos más metido los médicos, porque es nuestra esencia histórica, hipocrática, que es hacer el bien, y esto nadie lo pone en duda. Lo que sí tiene que tener un contrafreno, que es la autonomía. El autónomos, el gobierno propio. Bueno, y brevemente, esto ya prestado de mi difunto padre, un poco él traía a colación que cada principio también tenía un, si se quiere, un predecesor en la mitología griega, él era muy, muy estudioso de los griegos, y podemos decir que Pigmalión fue un predecesor del principio de beneficencia, ¿no? Pigmalión era un escultor chipriota, que bueno, en algún momento por distintos desencuentros amorosos que tuvo, le pide a la diosa Venus que lo aleje definitivamente de la presencia de las mujeres, era el inicio de la misoginia, y se va a vivir solo en un sector de la isla, sin tener contacto con mujeres, pero bueno, le sale su inconsciente, diría Freud, ¿no? Que hace una estatua, esculpe a Galatea y se enamora de su propia obra, ¿no? Entonces después le ruega a Venus bueno, que quiere volver atrás su juramento y quiere que le dé vida a su propia obra. De alguna manera, este mito nos dice que cuando uno dice la medicina pigmaliónica, ¿qué quiere decir? Bueno, una medicina que no se conforma con restablecer la salud, sino que quiere crear una nueva vida, una nueva forma de vida. Y bueno, esto sobre todo lo que tiene que ver con la gran explosión del principio de la vida, ¿no? Desde las intervenciones genéticas, los niños a la carta, ¿no? Que uno puede en Estados Unidos, como va a Marley y todo esto que piden un chico que quiere tener tales características, etcétera, etcétera. Los vientres subrogados, que es todo un tema también en debate, porque no hay en nuestra legislación ninguna cuestión. O sea, el médico, la medicina, no ejemplifico en una especialidad tampoco, no le basta con restablecer la salud, sino que quiere crear una nueva vida. Bueno, todo lo que es la medicina reproductiva, ustedes piensen que lo que ustedes la mayoría no habían nacido cuando fue Louis Brown en el año 78, fue el primer bebé de probeta, y la iglesia, bueno, todos los mecanismos reproductivos, la pérdida del romanticismo, digamos, ¿no? Como que el bebé ya se hace en un laboratorio, y la luna es un afrodisíaco. Pero bueno, este bebé de probeta y la probeta como una especie de galera, ¿no? Porque en ese momento, bueno, uno era más joven, pero me acuerdo que había comentarios, sobre todo de algunos obispos y todo, bueno, ahora esperen que estos chicos que salen de las probetas van a ser diabólicos, van a tener estas enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Había toda una cuestión sobre las medicinas reproductivas. Y hablando de esto, que todo tiene relación, y hablando del principio de justicia, yo recuerdo en el 2013, fui a una charla de Rubén Torres, que es un sanitarista muy reconocido, que fue el director de los servicios de las obras sociales, ¿no? Y bueno,
muy crítico cuando salió la ley de reproducción asistida, sobre todo en provincia. Dice, esto va a ser una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque si después, eso de que son 3 tratamientos, después van a venir los amparos, y bueno, y tal y cual. Hoy, la mayoría de las obras sociales, en realidad los 3 tratamientos quedan remitidos por año, o sea que hay gente que hace 20 tratamientos, con todos los costos que esto conlleva. Yo no estoy diciendo que no sea un derecho, porque la esterilidad o la infertilidad es un problema de salud, obviamente, y la medicina tiene que actuar y los servicios sociales tienen que cubrir. Pero hasta qué punto hacerlo en forma tan indefinida, ¿no? Y él decía... Además, una cosa es la esterilidad y otra cosa son las mujeres de 50 años. Bueno, exacto. ¿Quién le pone límites a esa situación? ¿Quién le pone límites? Bueno, eso en cuanto a la medicina pigmaliónica. El otro aspecto de la autonomía se relaciona más con el mito de Narciso, ¿no? Este joven que se autopercibía el más bello del universo, y de tanto observar su imagen hermosa en el lago, termina ahogándose buscando su imagen, ¿no? Bueno, Freud lo toma, el famoso narcisismo, toma este mito para hablar de las neurosis, ¿no? Pero bueno, de alguna manera la medicina vive una neurosis también por parte del paciente. Ya nos corremos del médico, nosotros como pacientes. ¿Qué queremos de la medicina? Que también nos haga vivir hasta los 100 años, ¿no? Que nos ponga prótesis de todos los colores, el otro día hablaba con un paciente orgulloso que tenía 7 stents. Lo peor es que seguía fumando, pero claro, a ver, está esta sensación de inmortalidad porque la medicina ha logrado darle vida. Entonces, ¿cómo le vas a explicar a ese hombre que por más que tenga 7 stents, que en cualquier momento, pero no, él se sentía como poderoso de que cualquier problema la medicina le ponía un stent y ya seguía adelante. Entonces, este narcisismo, ni hablar de todo lo que es las prácticas estéticas, etcétera, ¿no? O sea, una autonomía mal interpretada que pretende que la medicina esté al servicio de su felicidad, o pretendida felicidad, ¿no? Bueno, este paciente que le dice, una cosa le advierto también de Quino, ¿no? Le advierto, doctor, si usted llega a descubrirme algo grave, tendrá que vérselas con mis abogados. Y esto piensa... Claro. Eso lo conocemos de otra forma. Pero te lo dice, si anda mal. Claro, sí. Una especie de medicina resultadista, ¿no? O sea, bilardista. Bueno, calidad de vida, también el nuevo concepto, así como el viejo concepto. Estamos bien, ¿no? Unos minutos más. Sí, no hay ninguna prueba. Bueno, así como en el año 46, la Organización Mundial de la Salud en sus inicios establecía que la salud era el estado de bienestar biológico, psicológico y social, con lo cual nos hemos criado nosotros, ya hacia fines de los 2000, que se incumple el famoso esquema de Alma-Ata del año 77, que decía el 2000, salud para todos en el año 2000, como que no iba a haber más que muchas enfermedades se hubieran erradicado. Se venía de erradicar en ese momento la polio, la viruela, entonces había una especie de agrandamiento del sanitarismo, como que en 20 años se iba a terminar las enfermedades en el mundo. Bueno, la realidad fue otra. Entonces se cambia este concepto por el de calidad de vida. Todos empezamos a hablar de calidad de vida, tiene múltiples interpretaciones, pero bueno, que además de ese bienestar, que era la definición de la OMS, también empieza a tener importancia el ambiente, el estilo de vida, los servicios de salud y sobre todo la genética. La genética, por un lado, como posibilidad de mejorar, incluso hoy hay tratamientos intrafetales, etcétera, ¿no? Pero digamos, la posibilidad de mejorar y evitar enfermedades. Y por otro lado, todo lo que es la genética predictiva, que también desde el punto de vista ético hay que establecerlo bien, porque hoy uno puede tener un
un genotipo que nos diga, bueno, usted va a tener tal y tal enfermedades. Y no sé si todos estamos preparados para saber que a los 72 va a tener Alzheimer o que va a tener un cáncer de páncreas. O sea, sí. Como Angelina Jolie. Claro, bueno, Angelina Jolie sería un caso también de un poco de un narcisismo neurótico, de pretender, a ver, evitar el destino, ¿no? Los griegos decían que se podían hacer muchas cosas menos evitar el destino. Bueno, eso es un poco fatalista, pero los griegos tenían ese concepto. Si Pero ustedes, además eso no es una información de certeza. claro. Yo te digo que tiene 99% de probabilidades. No. Y están los factores de vida, los factores ambientales, ¿no? Sí, están los factores ambientales. Y además, no son, como bien dice Juan, 100% seguros. En el caso de Angelina Jolie, ella, por lo que sé, ¿no? Tenía el famoso BRCA1 y 2, y la madre había tenido cáncer de mama, pero aún así, bueno, mi ex mujer, por ejemplo, la hermana y la madre tuvieron cáncer de ovario. En el caso de mi ex cuñada, que falleció hace un par de años, tenía positivo los dos genes. Entonces yo, como tengo también dos hijas mujeres, bueno, hicimos el testeo genético y por suerte dio negativo. Pero eso no quita que yo le digo, miren, una tiene 33 y la otra tiene 18. Tienen que hacerse los controles mucho más que cualquier otro paciente, porque el hecho ¿te da cierta tranquilidad? Sí, pero no te lo evita. Y si hubiera dado positivo, tampoco es para salir a sacarse las mamas, ni operar. Además, que esa carga genética puede hacer que en vez de en el ovario, puedan hacer en el epiplón, o puedan hacer el tumor en otro órgano embriológico emparentado al ovario. Entonces tampoco es que... Es un poco un arma de doble filo también, claro, según cómo se tome el paciente, el positivo o el negativo. exactamente, exactamente. Pero bueno, a ver, como toda información, si uno la tiene, es importante, tampoco nos vamos a negar a tenerla, pero no debe ser el leitmotiv de nuestra profesión, porque si no, caemos en la genética como una especie de oráculo, ¿no? Bueno, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, entonces contra ese destino no podés luchar, y bueno, un poco como la narración de Edipo Rey, que le dijeron que él iba a terminar matando al padre y casándose con la madre. Y él dijo, no, de ninguna manera, ¿no? Yo eso. Pero bueno, engañado por distintas circunstancias, termina matando al padre y casándose con la madre. Entonces, ese oráculo tenemos que sacárnoslo de la cabeza. La genética ayuda. Y ni hablar en todo lo que es el desarrollo de los tratamientos de fertilización, donde también vamos a otra faceta que es la eugenesia, ¿no? O sea, de un poco el concepto nazi de una raza superior, ¿no? Porque, digamos, quiero que mi hijo tenga estas características físicas, que el padre o el donante de semen sea coeficiente tal, etcétera, ¿no? Bueno, y por último, cuando hablamos de justicia, esta pieza literaria que tiene más de 100 años, de Jules Romain, que se llama Nock, o El triunfo de la medicina, es la historia novelada de un médico joven que se recibe en la Sorbonne, en París, y va a un pueblo donde había un médico que se jubilaba, un pueblo pequeño de 2.000 habitantes, y el médico que se jubila dice, mire, usted va a tener acá, le van a pagar un sueldo, le van a traer comida, va a ser la figura más respetada, va a tener una muy buena vida, relájese, yo la he pasado bárbaro, he tenido una vida. Pero no se conforma con ese estado de bienestar y pretende cambiar la visión de la gente sobre la medicina, ¿no? Entonces lo primero que hace es arma un consultorio, digamos, con todas las de la ley, nada de algo chiquito, sino que tiene que ser una especie de clínica, y empieza a incrementar su capacidad de convocar a la gente con un gran cartel que pone a la entrada de su consultorio que dice, el sano es aquel insuficientemente estudiado, ¿no? O sea, como decir, nadie está sano. Entonces, bueno, piensen, para esa época no había mucho en la medicina, pero él incentiva que la gente tenía que hacerse controles y a todos les va encontrando algo.
cosa de que empezaran a tener una dependencia con él, y eso no solo le redituaba económicamente, sino que le daba más poder, ¿no? Y en un momento una frase que él dice, son las 9 de la noche, dice, hay 2000 termómetros introduciéndose en el recto de mis pacientes, ¿no? Como que él tenía ese control, a todas las 10 de la noche todos tenían que tomarse la temperatura. Bueno, un sadismo, ¿no? Pero digamos, yo digo, extrapolando un poco en nuestra sociedad, el poder que se le da hoy a la medicina en muchas situaciones. De hecho, el lenguaje económico siempre tiene que ver con la medicina, ¿no? La fiebre de la inflación, ¿no? La cirugía sin anestesia, siempre nos ponen el cirujano que viene a extirpar el déficit, bueno, todo esto, que ya lo venimos escuchando de larga data. Bueno, esa es una frase que deberíamos tener en claro. Y bueno, esta es otra de Quino, que dice, por terrible que sea saber la verdad, quiero saber la verdad, doctor. Ser un ser humano es una enfermedad incurable, un poco esto que decía Juan, hasta que Esa era una frase del padre que decía que la vida es una enfermedad terminal, incurable, de transmisión sexual. Sí, digamos, ¿en qué medida? Sí, ¿en qué medida la teoría del Homo infirmus, ¿no? Digamos, el envejecimiento es una enfermedad, nos podemos plantear. Bueno, obviamente que hay un conjunto de situaciones y de enfermedades asociadas que la medicina puede tratar y retrasar la aparición de esas enfermedades. Pero en su conjunto, digamos, el envejecimiento es parte de la vida. Entonces, ¿cuál es el límite de actuación, ¿no?, de la medicina en la última etapa? Volvemos otra vez a eso. Obviamente que nadie puede estar en desacuerdo en mejorar condiciones de vida e intervenir para que el paciente tenga su mejor vejez. Pero bueno, todo tiene un límite ético en el sentido de decir, entre que viva 96 o viva 98, tampoco no debe ser una batalla que implique una agresión al paciente, lo que en su momento se llamó el ensañamiento terapéutico, ¿no? Querer hacer por demás. Bueno, yo lo vivo muchas veces, pero por suerte en la generación de ustedes, y no lo digo porque queda bien, pero esto está mucho más claro, pero hasta hace unos años me pasaba, sobre todo con pacientes paliativos, que por una cuestión o por otra la gente llama a la ambulancia, porque por ahí lo notan deshidratado, y yo digo, bueno, primero avísenme si yo puedo hacer algo, pero a veces la gente en la desesperación llama a la ambulancia, y viste, cae el médico de guardia de la ambulancia y dice, y está desaturando, ¿no? Hay que llevarlo. Y el paciente tiene un cáncer de páncreas que ya se está muriendo. Digamos, también entiendo que en la visión de ese médico él quiere salvar sus responsabilidades, y está bien. Pero bueno, mínimamente por ahí hablar al médico de cabecera, charlar, creo que hay cuestiones que tenemos que humanizar el final, que no todo sea ingresar en una terapia intensiva a un paciente terminal, ¿no? Porque si no, ahí podemos ver todos los principios dando vuelta, desde la vulneración de la autonomía de un paciente que ya claramente dejó asentado que no quiere morirse fuera de su casa. La beneficencia, la verdad que no sé qué beneficencia le podemos dar a ese paciente, aislándolo y llenándolo de tubos y sacándole sangre a cada rato. Eso por ahí es más fácil cuando eres un médico de cabecera y la familia tiene otro diálogo. Claro, exacto. Sí, claro, pero bueno, a veces se puede dar que por alguna intercurrencia, llaman porque tuvo una hipotensión, que yo viene en la ambulancia. Y si el médico de ambulancia es más o menos, tiene cierta experiencia, yo le digo, bueno, está bien, lo compensamos y llama al médico de cabecera, pero si no, te lo cargan en la ambulancia y después ya es más difícil volver atrás. Bueno, esto es lo que ya decíamos desde del año 90. El managed care, digamos, ya a fines de los 90 también en Estados Unidos surge toda una disciplina de economistas que empiezan a mirar a la salud como un caso testigo
de la necesidad de evitar la espiral de gastos y, digamos, en esta visión sobre todo capitalista, de que todo lo que es salud es un gasto, ¿no? No una inversión o una mejora en la calidad de vida. Entonces, empezar a achicar, que bueno, acá lo hemos vivido. Están saliendo los anticuerpos monoclonales para hacer enfermedades oncológicas. No va a quedar ninguna versión del PIDE. Bueno, yo lo viví. Es mucho completo, en estos años. Sí, es más, no solamente en oncología, Juan, mirá, por ejemplo, claro, yo lo viví estando en el banco de drogas, que nosotros estábamos centrados en oncología, en ese momento eran las drogas quimioterápicas tradicionales, pero empezaron a llegar expedientes que nos mandaban de la dirección de hospitales, el paciente cuando empezó el Enbrel, el Humira, todos los monoclonales para reumatología. Y claro, el ministerio no sabía qué hacer con eso, porque entonces nos lo mandaban a nosotros que tampoco teníamos idea de qué era, nos pusimos a estudiar un poco, y al principio se rechazaban por distintos motivos, pero bueno, finalmente hacían amparo, y bueno, fue una explosión también de gasto que salía del presupuesto del banco de drogas, ¿no? Y después empezó, sí, eso mismo aplicado también en neumonología, ¿no? Todos los monoclonales neumonológicos, y después, bueno, en oncología ni hablar. Yo siempre decíamos en chiste que el peor momento del banco de droga era en junio, porque en mayo se reúnen los oncólogos en un encuentro muy conocido que se llama ASCO, que es la asociación. Y claro, todos venían con la valijita de ahí, con las nuevas drogas, y empezaban a así que bueno, era el peor momento y aparte tenían que justificar el viaje. Eso es otro tema. Bueno, y finalmente, para homenajear a Quino también, en esta imagen, que no tiene palabras, pero que mi padre decía, hablaba mucho del axiograma, ¿no? Axio del griego son valores. O sea que no basta el electroencefalograma, el ecocardiograma, etcétera, sino que el médico tiene que conocer los valores y los principios del paciente, también para acompañar su enfermedad y saber qué es lo que siente, qué preocupaciones tiene. Yo muchas veces, cuando estoy también con médicos jóvenes o con alumnos que he tenido en la Universidad Maimonides, que di muchos años de clase y todo, les decía, ustedes cuando hacen la anamnesis, ¿no? Porque no sé, uno hacía las anamnesis en la sala con Mancino, y los grandes maestros, y eran 70 hojas, no terminamos nunca de poner datos. Por ahí era exagerado, pero digo, hoy, en un consultorio, alguien le pregunta, por ejemplo, ¿usted de qué trabajó? Porque por ahí ponen jubilado, pero no es lo mismo si no sé, un empleo público, si fue médico, si fue kinesiólogo, comerciante. Claro, no solamente por los aspectos médicos que siempre nos aportan de enfermedades profesionales, sino también que nos va dando un perfil de ese paciente y saber a ver qué medida puede tener conocimiento de su enfermedad, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de preguntas generalmente están ausentes. Yo viví, y bueno, por eso homenajeé un poco en esta imagen a mi padre, porque él tenía un Parkinson muy avanzado, y por ahí las últimas veces que lo acompañaba al neurólogo, el neurólogo estaba acá. Hola, buen día, ¿cómo anda, Mainetti? Pantalla, pero ni la mano le daba, lo juro por él. Bueno, faltaría tomografía. Vamos a ajustar un poquito, le hacía alguna pregunta a mi vieja, decidí hacía esto. Vamos a ajustar la carbidopa. Bueno, nos vemos, que siga bien. Eso era todo, ni siquiera decir ¿cómo estás? O ¿cómo está? No sé. Y no porque fuera médico, o sea, era el trato, creo que en general. No digo que todos los médicos, todos los especialistas, no estoy generalizando, pero digo, en general, hay una medicina muy tecnologizada, de que todo tiene que ver con el estudio, qué sé yo, muy cientificista, pero que se olvida de preguntar al paciente mínimamente cómo se siente. No cómo está en el sentido de qué le duele, cómo se siente, está triste, está contento, está preocupado. Sacarle alguna emoción al paciente, porque si no,
nos convertimos en una inteligencia artificial, que metemos la computadora directamente. Yo digo, con la virtualidad que ha implosionado durante el COVID, que todo se resolvía. Y bueno, si no sigamos así, si la medicina va a hacer eso, sigamos haciendo atención virtual. ¿Para qué vamos a estar? Si lo único es preguntarle la medicación y si tiene algún efecto secundario y indicarle estudio, la verdad que no tiene mucho sentido hacerlo venir, ¿no? Entonces, bueno, recuperar un poco el axiograma, recuperar los valores y volver a ver en el paciente un ser sufriente que tiene padecimientos, y esto que Cicely Saunders describe muy bien, la gran digamos, introductora de los cuidados paliativos, que decía que el tema del dolor es un dolor total. No es el dolor del hueso o el dolor del nervio, sino que es el dolor a la pérdida familiar, el dolor, digamos, en base a que va a dejar una familia, a sus amigos, sus problemas económicos, o sea, todo ese combo es el dolor total, ¿no? Entonces, si logramos medianamente empatizar con ese paciente, creo que vamos a tener muchas más posibilidades de que terapéuticamente actuemos en forma adecuada y en forma ética. Así que bueno, yo me alegro que los nuevos pediatras tengan esta formación, porque bueno, creo que se van a enfrentar a muchas situaciones en donde van a tener que tomar decisiones que tienen que ver con asignar recursos escasos y también con evaluar claramente autonomía, beneficencia y el principio de equidad y de justicia. Así que bueno, vamos a abrir un poquito a preguntas y consultas, así no soy tan maestro ciruela, como se decía antes. La residencia, ¿cómo la tienen instrumentada? ¿Son 3 años? 4. 4 años, Con la provincia. igual que en provincia. Está aprobado por la provincia. Bien, perfecto. Sí, perdón. No, yo iba, o sea, como que me encanta, a mí me vuelan la cabeza esos temas, me encanta. Pero al momento de aplicar ciertas cosas, es muy difícil también aislar los